Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Cuántos estuvieron en el seminario pasado? Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, estamos mitad, mitad. Entonces voy a darles un resumen del anterior, porque lleva mucha relación con el que vamos a ver hoy. En el anterior hablamos acerca de actividad paranormal. Estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo los medios nos han dado información acerca de fantasmas. Entonces encontramos fantasmas que son héroes, encontramos fantasmas de niños que son amigables, encontramos inclusive dentro de algunas historias que vimos, algunos fantasmas vienen de afuera, del espacio, algunos héroes, y otros fantasmas que pueden ser héroes tienen alguna relación con algún tipo de espiritismo, ya que estaban relacionados con una tribu africana, por ejemplo el fantasma que camina. Habían otros ejemplos de actividades paranormal que vimos. Habían algunas películas, películas de terror principalmente, donde aparecen espíritus demoníacos como se pintan en las películas, que en muchas de ellas se suele decir que son personas que han muerto de alguna manera terrible y no pueden tener descanso y entonces quedan por aquí haciendo maldades. Vimos también otros ejemplos de fantasmas ya más locales, por ejemplo. Vimos también, creo que estaba la Llorona, estaba el Sombrerón. Una característica muy importante allí era, algunos detalles, es que las personas que han experimentado eso y han contado esta historia, pues ellos dicen que sienten como cierta lentitud o cierto adormecimiento. Esa característica yo les dije que era muy importante, pues vamos a verla también nuevamente hoy. Y entonces fuimos a ver lo que mencionaba algunos versículos en la Biblia, que en realidad allí también aparecen alienígenas, aparecen seres que no son de nuestro mundo, que los catalogamos, nosotros nos llamamos terranos, terrícolas o etcétera. Ellos no pertenecen acá, entonces son extraterrestres, son alienígenas, no pertenecen acá. Estudiamos una profecía donde se hablaba acerca de que hace mucho tiempo hubo una rebelión en alguna parte del espacio, de lo que en la Biblia se conoce como cielo, y un tercio de cierto grupo fue encerrado en este mundo. Entonces ellos en la Biblia aparecen como ángeles, pero vimos muchas citas donde debatimos la idea que generalmente se tiene que un ángel es un ser humano con alas, una mujer con alas o un niño con alas, pero en la Biblia no aparecían así, simplemente se daban varias características donde podían tomar forma humana, pero no se mencionaba que tuvieran alas, o su característica real, que según la que mencionaba allí en los versos que vimos, era que eran como vientos y podían brillar, tenían luz. Entonces recuérdense que antes, en los tiempos de antes, las personas lo único que habían visto que iluminaba era fuego. Entonces la descripción que ellos dan son como fuego, o sea, son como viento y son como fuego. De hecho, de todas las religiones y todas las películas, pusimos un ejemplo. Había una, curiosamente, que era la película de Príncipe de Egipto, donde narran y muestran los ángeles, los animan, etcétera, y son así. Ahí los dibujan y son como vientos luminosos, ¿sí? Es exactamente como aparece. Entonces ellos pueden tomar diferentes formas, ellos tienen diferentes habilidades, no tienen un cuerpo como nosotros, no tienen una materia como nosotros, las leyes que nosotros nos rigen son distintos para ellos, y lo más importante es que no son inmortales, tienen muchas habilidades, y vimos que como eran un tercio de los que estaban allá, prácticamente al ver esas características conocemos lo que pueden hacer los buenos y lo que pueden hacer los malos, o sea, los dos grupos tienen las mismas habilidades. Terminamos aquella noche y entonces hubo preguntas como por ejemplo, ¿qué quieren hacernos o qué mensaje traen, etcétera? Porque vimos anuncios de algunos artistas, algunos videos o algunos documentales donde artistas modernos dicen que platican con seres espirituales que vienen de otros mundos, y otros que dicen, lo pintan más cristiano y dicen, bueno, yo platico con ángeles que vienen del cielo, ¿sí? Entonces hubo esa pregunta, esa discusión sobre realmente qué es lo que, cómo podemos reconocer quién es de quién, porque nuestros sentidos espirituales fueron cortados desde la caída del Edén, porque no tenemos esa capacidad para distinguir entre un grupo y otro. Bueno, entonces la de hoy se titula El Abismo. Hay muchas teorías en internet, en libros, en películas, acerca de lugares alternos a los nuestros, es decir, desde que hay
aperturas de portales, como creen algunas organizaciones ocultistas o pseudo secretas que ya no son tan secretas, hasta creer que hay lugares en nuestro mundo donde habitan otros seres superiores a nosotros o venidos de otros lugares del universo. Por ejemplo, Advatávar, este fue escrito en 1892, era una novela, y entonces el señor se imaginó que en este mundo que nosotros caminamos, se podrán dar cuenta que es la parte exterior y alrededor de nuestro mundo, pero dentro del mundo hay como otro mundo interno. Y entonces ahí hay ríos, hay montañas, hay sol, así como nosotros lo vemos en el cielo. Era una novela de ciencia ficción, pero se ha regado tanto que se ha hecho películas, se han sacado libros con este tipo de temas donde dicen que en el centro de la Tierra podemos encontrar hasta culturas de seres increíbles que tienen tecnología avanzada. Hay otros, tal vez no tan avanzada, pero ellos dicen que ahí hay seres como reptiles que tienen bastante poder y que influyen sobre los hombres y que tienen como conductos o portales para poder salir hacia nuestra superficie. Hay otros libros o otras películas también, otros autores. De hecho, el anterior, déjenme ver. Sí, el anterior es de 1864 de Julio Verne, quien escribió también esta novela de ciencia ficción, y pues se han hecho series y películas. Tenemos otras que dicen Viaje al centro de la Tierra, donde conocen, estas sí son puros reptilianos, no sé si han escuchado esta frase, seres reptilianos que habitan en las profundidades o en el interior de la Tierra y que influyen también sobre los seres humanos. Ahora, este otro lugar que se llama Agartha, aquí me voy a detener un poquito porque aquí vamos a sacar algunos detalles interesantes, es que Agartha se cree que es una ciudad o una nación o un imperio que también habita dentro del mundo, en la parte central. Tiene palacios, ciudades, ahí habita gente, bueno, no gente, sino seres sabios que tienen conocimientos avanzados o que conocen mucho antes que nosotros. Hasta tienen una serie de anime, por ejemplo, pero miren este detalle bien interesante. La protagonista es una niña, o sea, vean cuál es el grupo objetivo. Es una niña que ella se entera de que hay un lugar donde todos los deseos y los sueños se pueden cumplir. Y entonces ella pregunta, o sea, ¿es cierto cualquier deseo? Sí, cualquier deseo que tú quieras. ¿Cuál es el deseo de esta niña? Esta niña decide viajar a ese lugar, al centro del mundo, porque ella tiene un deseo especial. Y su deseo, que pareciera ser inocente, es regresar a alguien que murió a la vida. ¿Sí? Pareciera ser inocente, ¿verdad que sí? Vaya, y conoce un montón, en la serie conoce un montón de seres bien extraños, unos gigantes, otros pequeños, de habilidades distintas. Bueno, ¿de dónde surge este concepto de Agartha? Este se lo ideó una señora rusa, espiritista, de 1865, creo yo, que ella se llama Elena Blavatsky, era una espiritista muy reconocida, y ella ideó este lugar. Entonces ella, cuando lo presentaba, decía, bueno, este es un lugar donde moran seres de otros lugares que pueden llegar a ser como dioses. De hecho, la serie esta presenta unos seres bien extraños y diversos. Pero entonces dice, allí en Agartha viven los dioses antiguos, por así decirlo, ¿sí? Seres espirituales antiguos que tienen mucha sabiduría y mucho poder. Ahora vamos a encontrar otros libros, por ejemplo, este es asiático y este es más europeo. El proyecto Gaia tiene unas ideas interesantes, tal vez no son ciudades como tal. Por ejemplo, este proyecto Gaia de aquí, el señor que se inventó este libro, él dice, bueno, en el fondo del mar hay algo, y en el fondo del mar hay una nave alienígena que tiene tecnología avanzada, de ahí hay conocimiento que podemos obtener, pero por si fuera poco, no solo está allí la nave con conocimiento, sino que tiene coordenadas y directrices para que en algún momento la humanidad pueda abordarla y nos va a llevar a otro lugar diferente, ¿sí? Vayan viendo las ideas que manejan este tipo de personas. Este otro mencionaba lo mismo también del fondo del mar, pero no como una nave, sino como una ciudad abajo. Y allí habían otros moradores. Entonces pasamos de ver o de escuchar ideas que
existen seres espirituales poderosos dentro del mundo a que ahora existen debajo del mar, ¿sí? Porque mucho de lo que nosotros hemos estudiado y aprendido dice que todavía nos falta aprender mucho sobre la profundidad del mar. Entonces hay otras teorías y algunas son evidencias. Por ejemplo, no sé si vieron un documental que hubo en Panajachel de una ciudad que está ahí hundida bajo el lago, ¿verdad? Entonces no saben cómo llegó ahí al fondo. Unos dicen que subió, otros dicen que por terremoto bajó. Son ideas. Este es de Japón. Se me olvidó ahorita el nombre. ¿Cómo? Sí. También han encontrado, tal vez no habitaciones y palacios como tal, sino simplemente han visto que es una montaña que tiene como marcas que parecieran haber sido talladas, estructuras. O sea, no creo que haya sido algo natural, pero ellos dicen, bueno, fue una civilización antigua que quedó bajo el mar. Asimismo tenemos la idea del continente de Lemuria, que dice que ahí habitaron seres humanos superiores a nosotros, y que por algún terremoto, alguna inundación, ese continente quedó bajo el mar. Y entonces ahora es como un lugar o una puerta para poder acceder a otro tipo de conocimientos. Llegamos entonces ahora mucho más atrás, a 1665, que hay en la época de la Contrarreforma, hay un jesuita que se inventa este libro, El Mundo Subterráneo. Y entonces en ese libro él comienza a explicar ciertos fenómenos naturales, aludiendo a que dentro de nuestro mundo existen otros pequeños mundos que influyen en cómo cambian algunas cosas en la superficie, ¿sí? Era un jesuita con ideas de la Contrarreforma. Ahora, fíjense que pasando ya al mundo cristiano, también el mundo cristiano, y de hecho tal vez otras, ¿cómo llamarlas? Otras corrientes religiosas que no son cristianas, por ejemplo los griegos o la mayoría son europeas, tienen algún conocimiento acerca de un lugar donde supuestamente las personas al morir van a parar, y entonces las personas que han sido malas y otras personas que han sido buenas al morir van a otro lugar. La mayoría los conocen como el infierno, como el Hades, el Seol o algunas otras palabras, pero las traducciones realmente hay que estudiarlas más a fondo. Este lugar es en... Ay, se me olvidó el nombre. Es un país, sí, una ex república soviética que tiene este agujero, y entonces se le ha pintado que ese hoyo es la entrada del infierno, porque ahí siempre hay fuego, está emanando azufre y demás. Ahora, en el seminario pasado yo les expliqué que nosotros somos diferentes a estos seres que fueron lanzados a este mundo. Nosotros somos compuestos por tierra y si quieren verlo así, la chispa eléctrica o la energía que le da vida a ese muñeco de tierra. Vimos también varias citas donde al morir simplemente lo que ocurre es una separación. Juntos ocurren pensamientos, emociones, creaciones de libros, música, toda la parte creativa sucede cuando están juntas. Separados, la chispa no piensa, no siente, y la tierra tampoco, pero ellos no tienen un cuerpo como nosotros, así que por lo tanto nosotros al morir realmente no podríamos ir a ningún lado, porque se necesita que las dos vayan unidas si en dado caso existiera un lugar. Así que la Biblia nos va a demostrar que sí existe un lugar llamado el abismo, pero no es como generalmente lo han presentado o se conoce. Para eso tendríamos que ir a estudiar una parte de una profecía que está en la Biblia acerca de las 7 trompetas. Y antes de entrar de lleno, hay 2 mensajes principales. Estos corren simultáneamente. Vean cómo la descripción son exactamente muy parecidas. Apocalipsis 14:6, que presenta algo llamado el mensaje de los 3 ángeles, comienza con que un ángel vuela en medio del cielo y tiene algo que presentar. ¿Qué es lo que él va a presentar? Algo llamado el Evangelio Eterno. ¿Y a quiénes? A todos los moradores de la tierra. Y en la otra profecía tiene casi la misma descripción. Dice que vuela en medio del cielo. En algunas versiones aparece como ángel y en otras versiones aparece como águila. Y justamente un águila es un portador de malas noticias. Cuando Jesús dice que venga y se vaya o se lleva a los que vino a traer, los que queden no van a quedar vivos. Dice que van a ser cuerpos y allí se van a juntar las águilas. Así que son portadores de malas noticias. Y los primeros mensajes que él va a decir son 3 ay.
¿En qué momento nosotros decimos ay? Cuando nos hemos pinchado, cuando nos hemos golpeado, entonces es una expresión de dolor, de angustia, un dolor de advertencia para otros. Tiene varias aplicaciones la palabra ay. Y va hacia los moradores de la tierra. O sea, vean que es el mismo remitente y es algo que vuela por en medio del cielo. Ya vimos que los ángeles no son seres humanos con alas y en esta ocasión representan mensajeros, representan mensajes, ¿sí? Así que cuando ustedes oyen un avión, ¿qué es lo primero que hacen? Si se oye muy fuerte el sonido, comienzan a ver dónde está, si viene cayendo, para saber a qué lado correr, bueno, si ustedes voltean a ver hacia arriba, eso va a ser tan evidente, súper evidente, clarísimo, clarísimo, o sea, no van a tener lugar a dudas. Bueno, sigamos. El mensaje de Apocalipsis 9.1 comienza con que una estrella cae del cielo. Ese es el símbolo. Yo les dije en el seminario pasado que el libro de Apocalipsis, algunas personas lo pueden tomar para sacar ejemplos de algunas cosas literales, por ejemplo, que aparecen ahí, algunos números, figuras, bestias y cosas así, pero todo lo que está allí es absolutamente simbólico. Todo eso se traduce con la misma Biblia. No necesito inventarme algo, tal vez en todo caso voy a necesitar matemáticas, estudio del lenguaje y algunas cosas que no son tan complicadas. Dice que es una estrella que cae del cielo. Y en Lucas 10:18, en una ocasión cuando Jesús envía a sus discípulos y van a hacer una obra y regresan, él dice, miren, ustedes no me lo van a creer, pero vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. ¿Sí? Una estrella que cae, es el primer símbolo que presenta esta profecía. Luego, Apocalipsis 9.1 nos dice que esta estrella que cae del cielo a la tierra trae una llave. ¿Para qué sirve una llave? Por ejemplo, aquí, ¿necesitaron una llave para entrar? No, ¿verdad que no? Las puertas estaban abiertas. Entonces, ¿en qué momento se necesita una llave? Una llave se usa cuando hay algo que está cerrado, algo que ha sido encerrado, ya sea encerrado por dentro o encerrado por fuera, ¿sí? Pero no es de acceso libre si usted no tiene la llave. Así que esta estrella que cae del cielo, que ya vimos que es Satanás, trae una llave. ¿Una llave de qué lugar? En las profecías, o en ese versículo aparece que la llave que trae es de un lugar que se llama el pozo del abismo. Ahora, las palabras que están en el original, porque muchas personas dicen el pozo del abismo, y en otras partes de la Biblia, la palabra abismo se ha traducido por mar, por océano, pero vamos a ver lo que dice el original, porque lo que dice en el original es la palabra tes abusos, ese es el abismo. Y dentro del abismo, las descripciones que da ahí es el lugar donde moran los espíritus, o donde van los muertos, etc. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Por eso les digo, no vamos a centrarnos en teorías de otras culturas, sino lo que la misma Biblia dice. Bueno, es una parte de abajo, dice, donde moran los espíritus. Esa es la descripción que da, donde moran los espíritus. Pero vamos a ver que no se trata de espíritus de muertos. Y la otra que es, este es el abismo y el otro es el pozo. Hay una parte donde dice, generalmente puede traducirse como un hoyo, como una cavidad, etcétera, pero también la traducción puede dar como el abismo, una parte figurativa como una prisión. Es decir, alguien que cayó en un abismo no puede salir tan fácilmente o tan libre. Entonces puede traducirse como una prisión dentro del resto de descripciones. Y aparte es el lugar generalmente donde moran los espíritus. Pero si juntamos las dos palabras, realmente estaríamos traduciendo que la estrella que cayó del cielo trae la llave para abrir la prisión donde moran los espíritus, ¿sí? Bueno, entonces el abismo en las otras culturas, por ejemplo, en muchos lugares suele pintarse como un lugar de llamas, de fuego, algo candente, ardiente, pero en el contexto griego, cuando ustedes investigan acerca del inframundo, era un lugar frío, era un lugar oscuro, hasta había agua, había un río que tenían que cruzar para poder llegar al inframundo. De hecho, es tan extraña la cosa porque en la cultura griega aparentemente habían seres humanos o semidioses que podían llegar y cruzar y sacar a personas de ahí. O los dioses enviar a personas vivas ahí sin que se murieran, ¿sí? O sea, es medio confuso. Pero la característica que quiero sacar aquí es que era un lugar frío, ¿sí? Oscuro. Cuando ustedes van e investigan sobre el inframundo maya, si han tenido la oportunidad de leer el Popol Vuh, también son lugares bajo la tierra oscuros, son lugares fríos. De hecho,
Hay una parte donde dice que narra, entran los hermanos, los hermanos, y van a tientas buscándolo, porque no hay luz, ¿sí? No tienen claridad, no hay fuego, no hay nada allí. Así que cuando nosotros buscamos la palabra abismo dentro de la misma Biblia, en el mismo griego, porque tiene que aparecer la misma palabra, la encontramos en otra historia que está en Lucas 8:31, que es la historia del Gadareno. ¿Se acuerdan cuando llega con sus discípulos y llegan unos endemoniados ahí y tienen una plática con él? Hay un momento en el que el endemoniado le grita que por favor no los atormente, pero simplemente estaban platicando, no había violencia, no había algo que argumente lo que el demonio en teoría estaba solicitando. Pero cuando ustedes leen el versículo, se van a dar cuenta el motivo por el cual él se sentía atormentado. Le estaban rogando a Jesús que no los mandara al Tes Abusos, ¿sí? Al lugar donde pertenecían o donde habían sido encerrados. ¿Cómo habían salido? Tal vez lo vamos a ver más adelante. Pero ese era el lugar donde ellos estaban y por eso ellos se sentían atormentados y no querían regresar allí. Algunas personas dicen el abismo era el mar, pero no tiene lógica si al final se meten a los cerdos y se tiran al mar, ¿verdad? No tiene sentido. Así que el abismo, estamos hablando del mismo lugar que vimos en el diccionario, la prisión donde están los espíritus. Ahora, en Apocalipsis 9:2 dice que cuando la estrella abre ese pozo o abre el abismo, lo que sucede después de que se abre el abismo es que sube humo. Y cuando sube el montón de humo se oscurece el sol, se oscurece el aire, se oscurece todo el ambiente. ¿Qué significa eso? Recuerden que son símbolos. ¿Cómo me describirían ustedes qué es humo? Es como el viento, ¿sí? El humo es viento, pero ¿viento cómo? Viento oscuro, viento contaminado, ¿sí? ¿Verdad? ¿Se recuerdan que, exacto, se recuerdan que los ángeles eran representados como vientos en varias partes de la Biblia? Ok, este es viento contaminado. Así que nuevamente estamos confirmando que lo que salen allí son demonios. Ahora, no sé cuántos conocen este animalito que se llama mecóptera. Nunca lo habían visto en sus vidas, yo tampoco. Pero la mecóptera... ok. De hecho es una mosca, y esto que parece cola de escorpión realmente no es cola para picar, es un miembro que tiene, pero no tiene veneno, son inofensivos. Ahora, la profecía nos dice que de ese humo o de ese viento contaminado, lo que el profeta ve salir son criaturas que él usa dos características. Primero, ve que son como langostas que suben sobre la tierra. ¿Les recuerda otra parte de la Biblia donde hubo un montón de langostas? En las plagas. La descripción que dan las plagas era que eran tantas, que el cielo se oscureció y se oscureció la superficie, ¿sí? Así que son demasiadas como una plaga de langostas. La otra característica que da el versículo es que tienen el poder como el de un escorpión. Yo tenía más o menos como 3 años y medio. Mi mamá es de Reu y habíamos ido a visitar a la abuela. Y la casa era de madera. De hecho, los pasadores son unos trocitos de madera que tienen un tornillo, un clavo, y da vuelta, y entonces con eso se aseguraba la puerta. Y me puse a jugarlo, a darle vueltas, y de repente debajo de eso había un alacrán. Cuando esa cosa me picó, yo sentí pesada la lengua, se me hinchó el dedo, estaba asustado, estaba súper asustado del dolor, pero sentía un adormecimiento y un cansancio horrible. O sea, un niño de como 3, 4 años que lo picó un animal de esos. Así que el poder que tienen los escorpiones, sí, hay escorpiones que son venenosos, pero la mayoría lo que hacen es adormecer. Esa es la cualidad principal, porque dice que este poder lo van a ejercer sobre los hombres, ¿sí? Sobre animales chiquitos los pueden matar, algunos mamíferos, otros animales se pueden morir, pero los seres humanos es muy raro que se muera por un escorpión. Lo que va a suceder es un adormecimiento. Así que, ¿quieren ver el otro significado de escorpiones? Porque yo les dije que es todo simbólico. Buscamos dónde más aparecen los escorpiones mencionados, y nuevamente es Jesús quien usa el símbolo. Y él dice, esta es la misma historia cuando él los envió de 2 en 2 a predicar. Cuando ellos regresan le dicen, Señor, o sea, hasta los demonios podemos expulsar en tu nombre. Y acto seguido él les dice, no se preocupen por eso, o sea, en realidad yo les doy poder para hollar
escorpiones. Y luego le hace la aclaración, o sea, por si no entendieron qué son escorpiones, es toda fuerza del enemigo, ¿sí? ¿Sí? Van armando la profecía, se van dando cuenta, una estrella que cae abre el abismo o abre la prisión del abismo y lo que sale es espíritus contaminados, espíritus caídos. Ahora, ellos tienen una misión especial. En la Biblia dice, imagínense, los cataloga como langostas. ¿Qué comen las langostas? Comen semillas, comen plantas, comen frutos, comen cosas verdes. Pero en la Biblia se dice que no pueden dañar cosas verdes, no pueden dañar la hierba y no pueden dañar los árboles. Y agrega una característica especial, pero la vamos a ver después. Y todo lo demás, y luego aclara, pero el resto de seres de los hombres, eso sí. Entonces, no pueden dañar la naturaleza, recuerden que son símbolos. En la misma Biblia encontramos en Lucas 23-28, cuando Jesús habla acerca de que lo llevan para la crucifixión, él dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, por el futuro que les espera. Porque él dice, si esto hacen en el árbol verde, que era él, ¿qué no van a hacer sobre el árbol seco? ¿Sí? Y luego en Salmos 1 podemos encontrar otro, hay un montón de versículos, solo les estoy poniendo algunos. Hay otro versículo donde dice que el justo, el que medita en la palabra, el que medita en la ley, el que no se sienta o el que no anda en caminos de escarnecedores y demás, es como un árbol plantado. O sea, lo que le está diciendo aquí es que no pueden dañar a aquellos que estén meditando en las Santas Escrituras, pero al resto le van a inyectar veneno. ¿Qué es ese veneno? De ahí tenemos entonces, vimos que estuvieron encerrados en el abismo, nos confirman otros dos versículos. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:4 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron guardados en lugares llameantes con humo y azufre. ¿Qué es lo que dice? Lugares oscuros, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo encajan más o menos lo de los griegos y lo de los mayas? Judas 1:6, eso no tiene capítulos, es solo uno. Dice, a los ángeles que pecaron los entregó a prisiones de oscuridad, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo estuvieron allí? En esta profecía se da un periodo de tiempo, porque dice que pueden dañar o envenenar o picar a los árboles. En este caso ya vimos que son, a los árboles no, al resto sí. Pueden dañar al resto de la humanidad durante 5 meses. Como esta es una profecía que es absolutamente simbólica, tiene símbolos, el tiempo que está allí no puede ser literal, no pueden ser 5 meses. En el resto de la Biblia encontramos otros 2 versículos donde los profetas recibieron visiones a través de símbolos y en eso se le dijo, mira, tú vas a dormir de un lado, esa era la profecía de Ezequiel. Se le dijo que iba a dormir de un lado durante 40 días, pero que en realidad eso estaba representando que Israel iba a sufrir durante 40 años. Y luego le dice, así te lo voy a dar día por año, le dice. En Números 14:34 es la parte donde durante 40 días reconocieron la tierra de Canaán. Y luego se recuerdan que no entraron porque se pusieron de rebeldes. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Se van a ir al desierto. La reconocieron durante 40 días, se van a ir durante 40 años al desierto, ¿sí? Así es. Así que entonces aquí no estamos hablando de 5 meses de días normales. Estamos hablando de 5 meses que durante cada mes del calendario de ellos eran 30 días. Así que estamos hablando de un periodo de 150 años en los cuales iban a ejercer este adormecimiento a los seres humanos, ¿sí? Bueno, el versículo de Apocalipsis 9:6, y con esto vamos a ir terminando para entrar a otro tema, es que dice que producto de esto es que los seres humanos iban a buscar la muerte y que ansiarían la muerte. Y entonces nuevamente caemos a que no es que se quieran suicidar, no es que quieran matar o quieran matarse. Las palabras que están allí en el griego es seteo, y aparte de traducirse literalmente como buscar la muerte, en realidad también puede traducirse como una búsqueda, así como cuando ustedes van a una biblioteca y comienzan a buscar de pasillo en pasillo buscando algo, eso es buscar. Quieren saber acerca de la muerte. La otra palabra, cuando está escrito ansiarán, es epitumeo, que nuevamente es buscar algo que ha sido prohibido, ¿sí? Algo que no ha sido legal o que no es permitido, se va a buscar allí y lleva relación con la muerte, ¿sí?
De hecho, la palabra aquí, epitumeo, hay otra, ay, se me olvidó ahorita cómo se llama, epitamio, creo yo, algo así, que es un resumen de una obra extensa. O sea, alguien investiga algo inmensamente y lo que va a hacer es tratar de presentar un resumen, ¿sí? Bueno, estas son las dos palabras que están escritas en el griego original para cuando los seres humanos buscan algo de la muerte, porque el versículo dice que ellos buscan la muerte, pero la muerte se corre de ellos. Ansían la muerte y la muerte no la encuentran, ¿sí? O sea, quiere decir que van a buscar sobre la muerte, pero no van a encontrar realmente qué es, ¿sí? No van a encontrar qué es la muerte o qué significa. Ahora, por si tienen otras dudas, Apocalipsis 9:2 dice que cuando se abre o cuando se abrió el pozo, lo que ocurrió es una oscuridad completa. Y en Apocalipsis 20:23 nuevamente encontramos el pozo, pero ahora son encerrados. ¿Qué es lo que ocurre cuando se cierra el pozo? Bueno, aquí me falta la ñ, vamos a hablar con Jorge que nos busque otra tipografía. Pero aquí es engaño, ¿sí? Cuando el pozo se cierra, ya no hay engaño. Eso quiere decir que cuando se abre, entonces, ¿qué hay? Es un engaño mundial, porque recuerden que es sobre toda la tierra, ¿sí? Vale. Ahora, pónganme más atención aquí todavía. En la mente, nosotros, cuando estamos vivos, podemos o tenemos un don especial, la mente. ¿Qué ocurre con nuestra mente? Hay un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, donde dice que hay una ley de la naturaleza intelectual y también va acerca, influye en la manera, el espíritu, nuestras emociones o sentimientos, en la cual nosotros modificamos nuestro ser, nuestros hábitos, nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera. Todo se modifica cuando contemplamos algo. Y eso que nosotros contemplamos, lo vamos a asimilar. O sea, ya sea voluntaria o ya sea involuntariamente. Yo no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, hay cierto tipo de música que no nos gusta y de repente suena en el bus, suena en los centros comerciales, suena en el carro del vecino, y se nos queda esa cosa, aunque no nos guste, ¿sí? Pero porque somos influenciados por eso, ¿sí? Tarde o temprano, eso nos va a afectar. La otra es un versículo que está en Gálatas 6:7-8 que dice que no nos podemos engañar. O sea, realmente todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si yo sembré manzanas, no me van a salir naranjas. Si yo sembré, bueno, ya entendieron. O sea, todo lo que entra, eso es lo que va a salir. Ahora, ¿por qué es importante esto? Algunas personas tienen la creencia de que, por ejemplo, si miran alguna serie que tiene mucha cosa de novelas, por ejemplo, y ahí hay mucho cuestión de pasión y hay fornicación y adulterio y todo eso, o por ejemplo las caricaturas de niños, no hombre, son caricaturas de niños, eso no les afecta en su mente. Por ejemplo, esto que está aquí es un limón ya maduro, ya recién cortadito, así fresquito, no de los que están guardados allá en el mercado hace rato, fresquito, se siente el olor, fresco, rico. Y entonces lo que vamos a hacer es lo ponemos en una tabla y lo vamos a cortar. Y lo cortamos bien a la mitad, ¿verdad? Y lo olemos. Y sabe rico. Bueno, no sabe rico, huele rico, ¿verdad? Todavía no lo he probado, pero huele rico, ya me imagino. Y entonces de repente comenzamos a apacharlo y comienzan a estreparse todas las bolsitas y comienza a salir el jugo. Y algunas personas hacen... ¿Sintieron algo por acá? Pero si es solo una imagen, no se lo están comiendo. ¿Por qué sus glándulas funcionaron? Porque su cerebro está conectado a lo que ustedes están viendo y escuchando. No es un juego lo que ustedes miran o escuchan, ¿sí? Es real y tiene consecuencias. La vez pasada hablábamos con una persona que también hace estudios científicos y estábamos hablando acerca de este tema, acerca de las neuronas espejo. Las neuronas espejo están ubicadas en una parte del cerebro y lo que nos ayudan es a poder identificarnos con las personas, a poder sentir simpatía o poder entender lo que la otra persona está pasando, ¿sí? Me identifico, siento, no tengo el mismo problema que tiene la otra persona, pero me identifico y lo siento y lo asimilo como que fuera para mí. De hecho, el ejemplo lo hicieron con este experimento de un monito, porque los primates y nosotros compartimos muchas de estas neuronas espejo. Y cuando observamos que alguien hace algo, tarde o temprano lo vamos a repetir. Esa es la función de las neuronas espejo. Así es como aprendemos muchas cosas, ¿sí? Eso es ciencia, eso existe, ¿sí? Es parte de nuestro cuerpo.
Así que entonces podemos llegar a la conclusión de que niños de 11, 10 años han presenciado más de 500,000 de asesinatos. Tal vez se han hecho dibujitos o gracioso, pero los han presenciado. Para ellos eso ya es normal, ¿sí? Se ha hecho normal. Ahora, en el tema pasado nosotros, creo que eras tú la que tenía esa pregunta acerca de qué sucede cuando nosotros interactuamos con ellos, o qué puede sucedernos, o qué podemos ganar, por ejemplo, cuando se interactúan con este tipo de seres. Porque nosotros somos diferentes, pero ustedes han de recordar que ellos pueden entrar en nuestro cuerpo, pueden manipular nuestro cuerpo, pueden darnos habilidades, pueden darnos conocimiento, siempre y cuando nosotros abramos la puerta, ¿sí? No sé si han visto los anuncios de esta película o si la vieron. Básicamente es una niña, o sea, es que caemos en lo mismo. O sea, vean cuál es el objetivo de estos movimientos o de estas personas. Es una niña que por herencia recibe un espíritu que se posesiona de su cuerpo y su cuerpo se transforma. ¿Se recuerdan lo que decía la ley de mente, carácter y personalidad? Su cuerpo asimila, aprende y su ser se transforma. Bueno, aprende, tiene habilidades, tiene cosas, y al final hay una parte en la cual tratan de separarlos y la niña se arrepiente y regresan. Como que se enamoró o simpatizó con un espíritu, ¿sí? Aquí está pintado como un oso panda, pero el concepto es el mismo, es un espíritu, ¿sí? No es un ser humano, es un espíritu y no es un ángel, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo. Estas son caricaturas para niños más chiquitos, caricaturas más infantiles. Y entonces encontramos un perrito. ¿Cómo la raza de estos perritos? Un pug, ¿sí? Son cariñosos, son atractivos, etcétera. Pero tenemos un pug poseído, ¿sí? Un pug que manifiesta su ser interno, ¿sí? Vean cómo le enseñan a los niños que interactuar con espíritus es gracioso, es divertido, es normal, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos los adultos, porque hay para jóvenes y hay para adultos. Este señor tiene sueños, tiene visiones, tiene un conflicto emocional o psicológico, y resulta ser que es un espíritu el que lucha con él, y al final pues él accede, ¿verdad? Él se abre y dice, bueno, está bien, ok, entra en mí, y toma posesión. Pero aquí lo pintan como, ok, si dejas que entre un espíritu en ti, vas a ser un héroe, vas a ser como un dios, vas a tener poderes, vas a hacer el bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Aparentemente es el bien. Tenemos otro, pero este está pintado como un alienígena, alguien que viene afuera de nuestro mundo. Y nuevamente hay un trato, una alianza allí, y se fusionan y tienen diálogos entre ellos, le habla a su mente y platican, son amigos. Y al inicio pues era un enemigo. Bueno, aquí hay algo interesante. Al inicio era como un enemigo, pero se termina volviendo bueno, ¿verdad? Llega a ser el héroe. Tenemos otro, lo mismo. O sea, vean que esto se repite en niños, mujeres, ancianos, de todo. Nuevamente, otra posesión y le dice, mira, tengo algo dentro que es salvaje y quiere sangre, quiere hacer violencia. Este es el patrón en este tipo de series. Ahora, ¿ocurre algo así en la Biblia? Sí, también. Por ejemplo, modificaciones del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos en la Biblia. El primero lo encontramos en la historia de Moisés, cuando Moisés dice que asciende durante 40 días y 40 noches, y cuando él desciende, su cuerpo, su rostro brillaba. ¿Por qué su cuerpo brillaba? ¿Por qué su rostro brillaba? Porque había estado en relación con un espíritu. Bueno, por supuesto, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de Esteban, el que fue apedreado, uno de los que apedrearon? También, dice que después de un discurso, un diálogo que tuvo con los líderes, de repente él alza su rostro y él ve que el cielo se abre y su rostro brilla. Y lo describe, brilla como el de un ángel, lo escribió ahí el autor, ¿sí? Fuerza, sí. Tenemos a Sansón también, dice que el espíritu descendía sobre él y tenía una fuerza descomunal. Lo mismo sucedía con el Gadareno.
Sí, el gadareno dice que lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas, rompía las piedras, no había nada que lo detuviera, ¿sí? O sea, el mismo ejemplo. También en aquella ocasión vimos acerca de los idiomas. Por ejemplo, cuando el Espíritu toma a los apóstoles, ellos hablan en idiomas, pero no hablan incoherencias, hablan en lenguaje claro. Y lo mismo lo hacen los endemoniados. Cuando hay personas que están endemoniadas, ya sean películas o espero que nunca lo vean en persona, esas personas hablan en otros idiomas también, producto de la relación con estos seres. Ahora, hay aquí un detalle muy interesante y quiero llamarles la atención a esta historia. Hay una historia donde va Pablo y ellos van predicando y de repente hay una muchacha que dice que era sierva de unos señores que tenía un espíritu de adivinación. Lo interesante aquí es que el espiritismo, vamos a ver el mensaje que el espiritismo da. Lo interesante es que esta mujer no predica acerca del espiritismo. Cuando ve a los apóstoles, esta mujer se va detrás de los apóstoles y les comienza a decir, estos hombres predican la verdad, estos hombres predican del Dios vivo, estos hombres... ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Será que también dentro de la iglesia podría manifestarse algo similar? Porque al final estaba aparentemente apoyando el mensaje, pero no era el modo correcto, porque dice que pegaba alaridos. No estaba predicando normal, pegaba gritos, o sea, ella daba alaridos gritándole, estos hombres predican la verdad de Dios. O sea, ¿han visto acciones similares en púlpitos? ¿Sí? Bueno. Ahora, les voy a poner este ejemplo, porque aparte de la influencia que pueden tener, tal vez no hemos entendido. Lo que sigue después de la profecía, cuando terminan los 150 años, porque dice que no les podían dar muerte a los seres humanos, solo los podían dañar. Al terminar los 150 años, dice que ahora sí se les da libertad para que le den tronitos a todos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, esta es una página que nos cuenta el conteo de nuestra población mundial. Son puras estadísticas, puras fórmulas. Entonces siempre va sumando. Actualmente somos 8.000 millones, eso es lo que somos ahorita, 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. La Biblia dice que cuando Juan es llevado en visión, él ve miles de millones. Lo que vamos a hacer es un ejemplo, una muestra. Para que por lo menos sea miles de millones, se necesitan 2.000 millones, porque 1.000 millones no es plural, ¿sí? Es decir, si estamos contando estos números. Va. Entonces, Apocalipsis 12 nos dice que lo que se trajo es un tercio, ¿verdad que sí? Es un tercio. Entonces vamos a suponer, esto es un ejemplo, es un botoncito. En el cielo se quedaron 2.000 millones, vamos a suponer. Y aquí se vino por lo menos 1.000 millones o un 1.000 millones. Y nosotros somos 8.000 millones. Si dividimos el mínimo que se pudo haber venido, dentro de lo que somos, nos tocan 124 demonios por persona. Entonces, ellos son un peligro. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen años, miles de años, de conocer el bien y el mal. Y por lo menos 6.000 años de estudiarnos, de estudiar nuestra mente, de estudiar nuestro cuerpo, saber a qué somos súper sensibles, ¿sí? Estos niños, no recuerdo, son 9 y 10 años, 1980 y algo, niños, secuestraron a un niño de 4 años. Y lo torturaron hasta que ya estaba moribundo. Luego lo tomaron de los piecitos, lo golpearon contra la pared hasta que casi murió, pues ya casi estaba muerto. Y no contentos con eso, lo llevaron a las vías del tren y lo fueron a poner para que lo partiera un tren. Niños de menos de 10 años pueden llegar a tener ese tipo de actividades cuando se relacionan con estos seres. Estos seres no pueden ser nuestros amigos. No podemos tener interés en ellos, ¿sí? Así que entonces vamos a ver de dónde entonces comienza a venir este movimiento. Porque en la Biblia esto siempre fue prohibido. O sea, van a encontrar cantidad de versículos donde dicen no consulten a los muertos, no consulten a los espíritus, no adoren a las estrellas porque las estrellas no saben nada. Y de hecho las estrellas, recuerdan que son símbolos de los ángeles. 1848 y nuevamente 3 niñas, ¿sí?
Aquí ya están grandes, pero cuando esto comenzó eran niñas, eran 3 niñas, si no de 14 o 17 años para abajo. La más pequeña había tenido como 8 o 9 años. 3 niñas que se fueron con su papá, se mudaron a Nueva York, a Rochester, y de repente en una noche comenzaron a escuchar pasos, solo que no eran de zapatos, eran unos sonidos duros. Recuerden que el piso de estas cosas era absolutamente de madera. Y entonces el papá pues trataba de contarles historias o algo así para que ellas se desentendieran de eso y no se asustaran por lo que estaba ocurriendo en su casa. Estas niñas son conocidas como las hermanas Fox. Con el tiempo cada vez se hacía más violento, se abrían las puertas, se golpeaban las ventanas, ruidos a medianoche cuando ya estaban bien dormidos, los despertaban los ruidos, se movían los muebles, etc. Al final, una de las niñas se le ocurrió el juego para tratar de quitarse el miedo y dijo algo así como: señor Pezuña, si me oyes, golpea 2 veces. Tac, tac. No, ellas inventaron el nombre. Ok, y entonces si me estás viendo, golpea 1 vez. ¡Tac! Así que se dieron cuenta que con lo que estaban tratando era algo que pensaba, era algo inteligente, ¿sí? Y así se inventaron una especie de alfabeto que idearon un mecanismo para poder comunicarse con ellos. Y resultó que supuestamente era un espíritu de un vendedor que había llegado ahí, lo habían matado, pero se pusieron a buscar y nunca encontraron nada abajo. A lo que voy es, estas muchachitas, estas niñas, comenzaron fue una bomba, llegaron después periodistas, llegó gente curiosa, llegó gente de ciencia que iba a observar cuando se movían los muebles o cuando ellas pedían preguntas y respondían con golpes, o sea, fue un boom, un resurgimiento del espiritismo antiguo que había sido prohibido durante muchos años. De hecho, si ustedes buscan en alguna página de qué trata el espiritismo, actualmente se han modificado muchas de las cosas, pero en páginas viejas ustedes pueden encontrar cómo surgió, quiénes los influenciaron, etc. Pero uno de sus objetivos importantes es preparar a la humanidad para cuando se presente el anticristo, ¿sí? Cuando se presente el que se haga pasar por Cristo, porque ustedes recordarán que está escrito que tiene que venir, pero Él va a tratar de hacerlo antes de que Él venga. Y lo que ellos quieren es preparar al mundo para que no se acepte a Cristo cuando venga, sino que lo acepten a Él primero, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo les mencionaba. Hay muchos versículos, son un montón, pero aquí solo les puse algunos. Por ejemplo, se prohibían los mediums, o se prohibían los que hablaban con los muertos, se prohibían los que hablaban con los espíritus. En Levíticos se mencionaba clarísimamente que si encontraban a alguien con esto, había que cortarlo de una vez, porque era un peligro. Isaías 8:19 nos dice que tampoco se consulten a los muertos, y aquellos que consultaban a los muertos también eran perseguidos o expulsados del país. Esto fue desde siempre, pero ahora encontramos cosas tan sorprendentes en periódicos, medios de comunicación, redes sociales, etc. Aquí encontramos, por ejemplo, en Deuteronomios 32:17, este es interesantísimo. Dice que los sacrificios que hacían a los dioses o a los ancestros o a los espíritus del bosque, lo que sea, en realidad lo estaban haciendo a los ángeles caídos, ¿sí? A esos alienígenas, y no a Dios. Y es interesante que los llama a los dioses que no habían conocido, porque eran dioses que venían de cerca. ¿Por qué venían de cerca? Porque estaban encerrados aquí, ¿sí? No venían de lejos, estaban encerrados aquí. Ahora, todo esto que está aquí es espiritismo antiguo. Por ejemplo, desde, no me acuerdo qué año, 70 y algo, 60 y algo, cuando salían la canción, por ejemplo, de la era de Piscis, la nueva era, y que iba a venir un cambio, y que iba a haber paz, etc. Espiritismo antiguo también, todo tipo de brujería, todo lo que tenga que ver con hechicería, con magia, lectura de cartas para leer el destino, leer la suerte, astrología, que es el estudio de los astros para decir, ay, se movió para acá a este lado, significa que mañana me va a ir bien, cosas así, como el horóscopo, por ejemplo. Todo eso entra dentro de astrología, todo eso es espiritismo antiguo. La necromancia, el tratar de conectarte con tus parientes que se han muerto. De hecho, me sorprendió, vi una noticia hace poco, hay una página que, digamos, tú haces un usuario, creas una sesión, y entonces allí platicas con ellos o con el que esté ahí, y tú le dices con quién quieres hablar, y en teoría te traen a tu muerto digitalmente para que chatees con él, ¿sí? O sea,
a ese punto estamos llegando. A veces pareciera chistoso, pero espérense. Yoga, meditación de yoga, no sé si han escuchado, hay mucho de ejercicio, de relajación, de descanso, porque esta es una corriente oriental. Cuando tú vas y buscas la filosofía original de esto, realmente no era solo desestresarte, sino era preparar el cuerpo y los puntos para que entraran los dioses o entraran los espíritus en ti, ¿sí? Música espiritual, esto es un tema súper amplio también, solo lo voy a mencionar que hay ritmos que son muy repetitivos y en realidad lo que te ayudan es a entrar en una especie de trance. Puede ser música secular, inclusive puede ser música religiosa, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo identifico realmente qué es espiritismo? Porque si esto es antiguo y yo no practico la brujería, yo no practico hechicería, yo no leo las cartas, pero ustedes se acuerdan que leyeron en la cita que realmente estamos influidos por todo. Bueno, hay dos características principales que el espiritismo siempre te va a decir o que los espíritus van a querer decirte. Ahí viene lo que me habías preguntado. ¿Cómo sé? Por ejemplo, si dentro de sus mensajes te dicen que tú no mueres, por ejemplo, que tú te mueres y vas a reencarnar, eso es espiritismo. Si te dice que tú te mueres y vagas por esta tierra buscando la paz, eso es espiritismo. Si tú te mueres y inmediatamente te vas al cielo, eso es espiritismo. Si tú te mueres y te dicen que fuiste mal y te vas inmediatamente al infierno, eso es espiritismo. Si tú te mueres y te conviertes o evolucionas en algo mejor, eso es espiritismo también. Cuando un ser humano se muere, no se va a ningún lado, existe esa separación. Hay muchos versículos, Jesús mismo dijo, cuando se murió Lázaro, ¿qué le dijo a Lázaro? Cuando María habló con ella, le dice, Lázaro no está muerto, está dormido. ¿Tú piensas? Cuando morimos, dormimos eternamente, por decirlo así. Es una pausa, hasta que Él regrese y resucite, habrán varias resurrecciones. Pero, exacto, y cuando tú duermes, tú no piensas, bueno, a menos de que seas sonámbulo, pero igual no es que esté pensando, es una reacción del cuerpo. Pero no piensas, no sientes, no haces tareas, no vas de compras, o sea, cuando estás dormido, es un estado inconsciente. De hecho, venía la viuda de Naín, que se le había muerto su hijo, perdón, era la hija de Jairo, y le dice lo mismo, no, tu hija no está muerta, está dormida, voy a despertarla, le dice. Entonces, cualquier mensaje que te diga que no vas a morir, o que sigues vivo después de morir, eso es espiritismo. Luego dice Génesis 3:5, viene la otra característica del espiritismo. Dice que mezcla el bien y el mal, por ejemplo, ¿cómo? Que podemos llegar a ser como dioses conociendo el bien y el mal, pero Dios es un Dios de bien, ¿sí? Eres mejor si eres bueno y un poco malo, eso también es espiritismo. Conocer lo malo está bien, ¿sí? Y lo otro es, ser malo no es tan malo, ¿sí? Eso es espiritismo. Utilizar el mal para hacer el bien, eso también es espiritismo. Puede ser, bueno, aquí puse el 50 porque este símbolo representa el equilibrio. Entonces dicen 50 y 50, pero hay personas que para ellos tienen que ser 80% buenas y 20% mal. Y ese es el equilibrio para ellos, ¿sí? O sea, el punto es mezclar el mal. Por eso el árbol se llamaba del conocimiento de solo el bien. ¿Cómo se llamaba el árbol? Del bien y el mal, ¿sí? Satanás no te va a decir que hagas solo el mal, él te va a decir, haz el mal, pero también haz el bien. O sea, él va a buscar que hayan las dos cosas, ¿sí? Ahora entonces, para ir terminando, lo que hablábamos de espiritismo, ¿verdad? ¿Este ser se supone que es de nuestro mundo? No. Este ser se supone que es bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo hace él el bien? Regalando comida, visitando enfermos, haciendo destrozos y golpeando, ¿verdad? Este señor de aquí atrás, si le pegan en una mejilla, ¿va a poner la otra mejilla? Entonces usa el bien y el mal, ¿verdad? O sea, todos estos personajes, otros que tampoco se supone que son seres humanos, ¿verdad? Pero son los héroes, y tienen poderes, y tienen fama, etc. Estos otros, alguno de ellos lo vieron en la cinta, que visitar algún orfanato, que visitar algún centro de rehabilitación, más bien se emborracha, ¿no? ¿Y emborracharse será bueno? ¿No? ¿Verdad?
¿Qué otro? Bueno, o sea, puedo examinar todos los personajes y tienen esa misma característica, ¿sí? La hechicería, o sea, usas magia para hacer el bien. Está algo raro, ¿no? Vale. En niños también, por eso les digo, están tratando de manipular la mente de los niños. Entonces, por ejemplo, el libro de la vida, o sea, el libro de la vida es real, el libro de la vida es donde cuando tú conoces el mensaje y lo aceptas y crees, tu nombre es escrito allí. Pero aquí te presentan el libro de la vida, no, es que el libro de la vida es tú te mueres y vas más allá y allá pueden estar tus familiares y ellos te van a enseñar a tocar música y te van a dar conocimiento y cosas así. Puede ser amigos. El otro, igual, miren, y lo pintan como son tus familiares muertos y van a ser tus compañeros de vida. Pero el muerto nada sabe, entonces ¿quién está llegando a acompañarlo? ¿Sí? No es su familiar, no es un ángel, ¿sí? Y nuevamente, cuestión de niños, ¿ustedes vieron la película donde convierte a un niño en estatua? ¿Que lo convierte en piedra? ¿No? Bueno, hay un pedazo donde convierte a no sé si es un niño, no sé quién, convierte en estatua. ¿Saben que eso es real en la brujería, en la hechicería? ¿Eso es real? Sí, pero tienen que hacer sodomía, tienen que hacer sacrificios de animales, tienen que tener cierto grado de posesión demoníaca a ciertas horas y en ciertos lugares. Tienen que hacer varias cosas para llegar a eso. Pero aquí te lo presentan como los niños pueden practicarlo, es divertido, es encantador, ¿sí? Hazlo, léelo, va. Van detrás de los niños. Las redes sociales también están inundadas de eso. Ahora como meditación, como guía, como tu luz interior, escucha tu voz, etcétera, pero no es tu voz realmente, vas a escuchar voces de otro ser, ¿sí? Bueno, para ir terminando, Apocalipsis 16:13 nos dice que va a haber una época en la cual el mundo se va a llenar de espíritus inmundos, y estos espíritus inmundos aclara que son espíritus de demonios. ¿Y cuál es la misión de ellos? Bueno, es hacer señales para reunir a todo el mundo. Reunir, no para separar, buscan reunir al mundo, ¿sí? Va. El otro versículo de Apocalipsis 18:2 dice que Babilonia ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esa época, por lo que hemos visto, es ahora, ¿sí? O sea, lo vemos en todos lados. Imagínense la cuestión, o sea, las noticias, las noticias son tremendas. No les puse aquí recortes de noticias, pero la reflexión entonces la encontramos en Salmos 1 y 2, que es el versículo que mencionábamos al inicio de cómo poder identificar realmente. Bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche, no solo durante el día, la noche también, la madrugada, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, el llamado definitivamente esto es real, eso está en los medios masivos de comunicación y ellos buscan llegar a tu mente. O sea, ya vimos con el ejemplo del limoncito, algo tan sencillo. Imagínense con todas las películas, libros, series, eso que bombardea a la juventud tanto hoy en día, los cantantes, ellos contando su testimonio, que platican con ángeles, que platican con espíritus, invitan a otros a que hagan lo mismo con ellos, en lugar de invitarlos a leer las escrituras, por ejemplo, que ahí realmente es quien te va a hablar él, a hacer cosas para que entren en contacto con este tipo de seres, ¿sí?